Buenísimo, gracias, Karnaf. Mira, justo se está sumando otra personita más. Listo. Bienvenido, Jesús. Muy bien, ¿pueden ver mi pantalla ahora mismo? Escriban si quieren en el chat. Los estoy viendo. Perfecto, chicos. Y muy bien, bueno, pues gracias, Karnaf, por la introducción y bienvenidos a todos. Aprovechando que el espacio es pequeño, aunque estamos de manera digital, creo que es buena idea aprovechar para hacer una sesión un poco más cándida. Y creo que vale la pena mencionar que, bueno, la intención de estas sesiones semanales, al menos internamente en el equipo, es aprovechar que hoy estamos todos encerrados, dada la pandemia que estamos viviendo a nivel global, y aprovechar también que ustedes también están en la misma condición y compartir un poco de conocimiento solo porque podemos. Esa es la verdad detrás. Y también internamente tenemos muchas metas, por ejemplo, en DBF, que es la escuela donde trabajamos Karanaf y yo. La intención final es todo este contenido, construirlo o acomodarlo de manera que podamos ofrecer un programa de inteligencia artificial para colocarte en una oportunidad de empleo muy rápidamente. Entonces, bueno, sin más, les quiero platicar un poco sobre cómo crear tu primer agente inteligente con Python. Mi nombre es Quique Díaz, como Karen Aff nos mencionó. Algo que vale la pena que conozcan de mí es que de muy pequeñito tuve la fortuna de estudiar en una escuela pública que tenía también una computadora para poder programar. Déjame encender la luz rápido. Y eso fue en 1994, hace ya unos cuantos años, pero lo interesante es que desde ese entonces me enamoré de las matemáticas y de la programación, y desde ese entonces no he parado. En 2009 tuve la fortuna también de hacer algunas aplicaciones para Android cuando no existían teléfonos móviles aquí en esta región, en América Latina, y de estar metido tanto en estos temas de programación, eventualmente hice consultoría para Google y Motorola como por el 2011-2012. Después, lo último que estamos haciendo, al menos en mi trabajo de día a día y lo que me da de comer, es DBF, donde DBF es una escuela de programación que tiene cerca de 4,000 graduados. Estamos en 30 ciudades de América Latina, con sedes físicas, pero justo por el caso de pandemia que tenemos, también tenemos un programa completamente remoto y eh, todo lo utilizamos en Zoom, como es esta plataforma, ¿sale? Entonces, bueno, sin más, quiero profundizar ya en el tema. Quiero platicarles sobre qué es un agente inteligente, y creo que el ejemplo más simple que se me ocurrió fue, debería ser un GIF, debería de moverse, no sé si le tengo que picar, no me dejó, pero el ejemplo o la representación más fácil que pude encontrar fue justo de la película Matrix, donde el señor Smith, el agente de la matriz, de la Matrix, básicamente lo que hace es obedecer cierto tipo de reglas para como tratar de encontrar a aquellos que son como los hackers, ¿no? Es una parábola muy interesante, pero básicamente lo que hace muy bien este señor Smith es seguir una serie de reglas de un sistema que es más grande que él, ¿no? Entonces, dándoles esta pequeña introducción, también quiero darles un disclaimer, un pequeño anuncio público que, bueno, parte de este esfuerzo de lo que vamos a hablar acá, la fuente de toda esta información proviene de un libro que se llama Inteligencia Artificial, un enfoque moderno, de Stuart Russell y Peter Norvig. Peter Norvig es el director de Machine Learning justo en Google, y antes de eso trabajaba para la NASA, cuando estaba escribiendo este libro. Y bueno, la intención un poco es estudiar el libro, compartir, porque como bien les mencionamos, mucho de lo que hacemos muy bien y que nos apasiona en DBF es compartir con los demás un poco la cultura y el conocimiento que tenemos. Y ha sido un viaje muy interesante, muy divertido. Y justo si quieren saber más, o si quieren entrar en detalle de los temas que tocamos muy brevemente acá, por obviamente el tiempo, utilicen esta URL, aima.cs.berkeley.edu, es donde contiene todo el libro, y pueden ver también algunos ejemplos y algunos pseudocódigos, etc. Entonces, bueno, justo regresando al tema de qué es un agente inteligente, mencionaba esta fuente porque el estudio en el capítulo 2 mencionan muy, muy interesantemente acerca de cuál es el enfoque más cercano
hacia construir agentes inteligentes, y es que la forma en la que un agente inteligente es diseñado por nosotros tiene que cumplir ciertos principios. Es decir, tenemos que medir qué tan inteligente es o qué tan racional es, ¿no? Y justo en ese mismo libro hacen un análisis muy interesante de lo que para ellos significa inteligencia artificial, no por su propia definición, sino definiendo o usando las definiciones de otros autores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Hawkland, lo que dice es que para él es más inteligencia artificial debería de buscar el objetivo de pensar humanamente, ¿no? O la conducta de pensar pensando humanamente. Entonces el tipo dice que la inteligencia artificial es el emocionante nuevo esfuerzo para hacer que las computadoras piensen, es decir, máquinas con mentes en el completo y literal sentido. Es muy interesante porque partiendo un poco de estos 4 conceptos que les quiero compartir, creo que eventualmente vamos a llegar a algo y vamos a regresar de nuevo al concepto primigenio de agente inteligente. De todas formas, aquí voy a estar al pendiente, por si tienen dudas en el proceso. ¿Va? Otra perspectiva que pretende enriquecer este cuestionamiento de cómo definimos inteligencia, qué es racional, qué es raciocinio, qué hace más sentido en términos reales, abstractos y matemáticos para la ejecución de la inteligencia artificial para resolver problemas, ¿no? Entonces, otro caso es de este señor, se llama Ray Kurzweil. Lo que dice es, él cree que la inteligencia artificial debería optimizar para el transhumanismo, ¿no? Por ejemplo, lo que dice es que es el arte de crear máquinas que desempeñen funciones que requieren inteligencia cuando se realiza por humanos. Es decir, ¿cómo podemos crear máquinas que nos hagan para hacer pensar que estamos frente a un ente inteligente, a un elemento que puede responder a lo que yo le digo y puede reaccionar a lo que yo comparto, ¿no? Por otro lado, el caso de Winston, que me parece que es mucho más abstracto y simple también por la fecha y sobre todo por el campo de estudio de cada uno de los especialistas. En el caso de Kurzweil, él es el director de Google Brain, de hecho, trabaja en Google y parte de su trabajo dentro de Google Brain es tratar de diseñar o replicar un cerebro. Entonces, es muy interesante. A mí me gusta muchísimo la lectura de Ray Kurzweil y de hecho hay buenos TED Talks alrededor de todo el trabajo que lleva haciendo los últimos 40 años, ¿no? El otro caso que les mencionaba es el de Pensando Racionalmente, donde Winston dice que es el estudio de las computadoras que hacen posible percibir, razonar y actuar. Ese se parece un poco más al objetivo final del libro que les comparto. De hecho, yo lo tengo aquí a mi lado porque es mi compañero de ñoñerías, ¿no? Es uno muy viejo, es una edición de India, pero me ha funcionado bien para estudiar y aprender muchos de los conceptos que estamos aquí plasmando y compartiendo. Me gusta mucho porque al menos la forma en cómo está diseñado el libro trae como diferentes secciones que te ayudan a entender la inteligencia artificial desde la teoría, desde la historia, pero y basado en papers o libros o evidencia científica como lo estamos haciendo ahora, pero al mismo tiempo desde la perspectiva humana. Y eso es lo que más me ha parecido emocionante del estudio de la inteligencia artificial y particularmente de este tema de los agentes inteligentes. Porque de alguna u otra manera estamos tratando de crear las funciones biológicas para las cuales o bajo las cuales nosotros nos regimos. Y eso es algo que tiene muchas implicaciones éticas, morales, pero que también representa un reto matemático y también un reto tecnológico, ¿no? De implementación, ¿no? Creo que el poder utilizar inteligencia artificial para nuestras ciudades, nuestros problemas locales, va a ser una gran oportunidad para todos en América Latina. Pero bueno, el último concepto o idea relacionada a qué es la inteligencia artificial o cómo definimos la racionalidad o la inteligencia es justo lo que dice Poole y una serie de cotrabajadores y cotrabajadoras, donde habla sobre que la inteligencia computacional es el estudio del diseño de agentes inteligentes. Y bueno, ya un poco cayendo en materia, por lo cual estamos conversando, regresando a qué es un agente inteligente, la definición que da el libro de Norvig y de Russell
es cualquier entidad que tiene la capacidad de observar su ambiente a través de sensores y actuando en consecuencia utilizando actuadores. Que por cierto, esta última palabra, actuadores, la verdad no me encantó. En una parte más adelante le voy a poner acciones porque me parece que es la mejor manera de expresar qué es exactamente lo que queremos transmitir. Es decir, vamos a repensar un poco este concepto, que de hecho está un poco chueco. Tendría que bajar un poco el texto, pero es uno de los detalles de no tener tanto tiempo para hacer la presentación perfecta. Pero bueno, es muy interesante porque lo que estamos tratando de expresar es que, o dar el concepto más básico para después empezar a aplicarlo, y me parece que esa es la forma en la que el libro trató de plasmar el hilo conductor de cómo se va construyendo y cómo se va haciendo más sofisticado un algoritmo que puede partir de algo muy simple y eventualmente convertirse en algo muy sofisticado en términos de computación, de conocimientos de diferentes campos y también de aplicaciones o herramientas dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho esta definición porque justo habla mucho de que tenemos que entender estos tres factores como parte importante de lo que un agente representa o es o existe, ¿no? Y justo este es un pequeño diagrama de un agente, como bien lo mencionábamos. Si quieren regresamos ahorita a la siguiente, perdón, a la slide pasada, pero básicamente un agente es un ente, un microorganismo, una entidad o cualquier cosa, prácticamente eso es lo que dicen, que tiene por un lado que interactúa, es decir, que recibe y que provee información de un ambiente a través de perceptos, que básicamente son conceptos o modelos mentales que pueden diseñarse dentro de la gente basados en series de tiempo. Es decir, un ejemplo de percepto para un humano podría ser ¿cómo te sientes hoy? ¿No? Y si una persona interioriza algo y dice, me siento muy bien del clima, bueno, creo que esa es una forma en la que puedes tú utilizar el ambiente, es decir, todo lo que no tiene que ver con el individuo y emitir una opinión, emitir un statement, una oración. Y bueno, justo la intención es que una vez que tengamos estos perceptos a través de los sensores o del ingreso de información, nosotros ejerzamos cierta lógica de negocio, cierto beneficio, haya un coeficiente de valor, ¿no? Y es que es justo la medida de desempeño que vamos a ver un poco más adelante. Y los actuadores o las acciones, ¿no? En inglés le dicen actuators, no me encanta la expresión, de hecho ha sido un reto para mí también tratar de buscar una traducción que genere, que tenga sentido contextual para América Latina, o al menos para el caso de México, y creo que acciones o como, sí, no sé, actuadores creo que es una buena opción porque justo aquí están hablando como de los dos momentos, pero lo puse más adelante como acciones y justo lo vamos a ver así, ¿va? Entonces, bueno, es muy importante que entender que un agente básicamente lo que está tratando de hacer, o en un principio muy simple, es un resolvedor de problemas, es una herramienta para resolver problemas. Y justo para poder entender qué problema queremos resolver, tenemos que definirlo muy claramente. Entonces, es importante entender cuáles son las diferentes clasificaciones de ambiente o ser muy rigurosos, un poco más estrictos en la definición del ambiente, porque a partir de ahí podemos formular un problema y eventualmente aspirar a una respuesta, a una solución, ¿no? En este caso, las clasificaciones que tenemos. Mira, Tino Martínez dice, actuadores es un término de electrónica y si se entiende en español, solo que para el área de electrónica. Exacto, Tino, tienes un gran punto. Personalmente me costaba un poco de trabajo porque en realidad yo estudié ingeniería en computación, que de hecho no terminé la carrera como tal, pero recuerdo en algún momento, más bien no me tocó o nunca tuve chance de meterme más al área de electrónica y bueno, justo, qué bueno que lo mencionas, es muy interesante. Bien, respecto a las clasificaciones o cómo vamos a tratar de entender o describirle a la gente acerca del ambiente para que pueda resolver a nuestro favor,
pues son algunas muy simples y rápidas, se las puedo describir. Y por cierto, perdón por tanto texto. Normalmente las presentaciones que suelo dar no tienen más que una línea de texto por slide y una fotografía gigante expresando el punto. Y la mayor parte del tiempo es mi choro. Trato de hablar mucho y compartir. Pero esta vez, como es un tema que requiere ciertas formalidades, creo que es valioso que las escribamos acá y después ya si quieren más adelante podemos cotorrear y ir conversando más detalles finos de cada uno de los temas. Entonces, bueno, cuando hablamos de clasificar el ambiente, digamos que hay diferentes etiquetas que le podemos poner, ¿no? Por ejemplo, puede ser un ambiente observable versus, es decir, pueden existir dos tipos de ambiente, no puede haber uno parcialmente observable o no observable, pero normalmente suele haber un solo efecto porque el agente pues, solamente tiene un percepto, un momento de percibir, ¿no? Para casos más específicos de Machine Learning, específicamente de Deep Learning, probablemente eso no sea del todo cierto, pero para el caso de un agente muy simple, un agente inteligente, que es el fundamento un poco más detrás, digamos que los pininos, antes de entrar a hablar de Machine Learning, es justo estas clasificaciones para poder ser un poco más simples en la resolución del problema, ¿no? Que al final tendremos que ejecutar una fórmula matemática o un algoritmo para descomponer poco a poco el problema. Entonces, bueno, cuando hablamos de que sea observable o parcialmente observable o no observable, es que la gente es capaz de ver cuáles son los cambios de acuerdo a las acciones, ¿no? A través de los actuadores o los elementos que permiten el acto. Creo que ya recordé, Tino, sí, se refiere como más bien a la parte física, ¿no? En el caso de la robótica, justo pues, los sensores es estos elementos que toman el input analógico y lo que hacen es, pues tal vez de alguna manera convertirlo en algo digital. Sí, creo que tiene mucho sentido. Bueno, otra clasificación del ambiente puede ser determinista o estocástico. Es decir, si el agente puede saber si tiene una consecuencia directa cualquiera de sus acciones y cualquiera de sus acciones basadas en sus preceptos, o si es completamente aleatorio y no tiene control de alguna manera sobre cualquiera de los casos, ¿no? O puede ser también episódico o secuencial, que es el hecho de que puedas leer cada paso de los momentos que estás tratando. Digamos, si un agente inteligente en sentidos muy planos es una serie de procesos que buscan resolver un problema, el que sea episódico es que puedes rápidamente identificar cada uno de los casos y los cambios entre cada uno de los pasos para resolver el problema. O secuencial, que es el momento en el cual el agente no es capaz de identificar eso y por lo tanto lo único que sí puede, digamos que no puede saber el ciclo de vida no puede conocer el estado del ambiente ni los cambios pasados en diferentes épocas. También puede ser discreto o continuo, es decir, si... de hecho está dos veces, lo voy a borrar, pero bueno. Puede ser discreto o continuo, también puede ser con un agente simple o multiagente, es decir, si el ambiente está siendo modificado a través o como consecuencia directa de el solo elemento o de alguna manera hay una búsqueda adversaria o de adversarios en la que, por ejemplo, en un juego de damas chinas, cada acto, cada acción que ejecute el individuo o el agente tiene una repercusión, pero también cualquier acto o acción que haga el oponente, ¿no? Entonces, digamos que lo que tendríamos que hacer es buscar cómo construimos un factor de éxito, digamos, de cada uno de los objetivos que queremos lograr, o sea, de las soluciones, y a partir de ahí ir buscando cómo cada acción de la gente que está poniéndose a mi probabilidad de ganar afecta, ¿no? Y a partir de ahí, pues tengo que construir otras heurísticas y otras herramientas que son más sofisticadas. Uniagente o multiagente, es decir, pueden haber diferentes algoritmos o entes que pueden pensar o que pueden
actuar racionalmente dentro del mismo ambiente. Y puede ser también un ambiente conocido o desconocido, es decir, tengo forma de leer o de los sensores están activados y puedo capturar información o puedo o no puedo. ¿Vale? Bueno, pues aquí tengo una pequeña tablita en la que tratamos de expresar. Por un lado, está en inglés porque justo la tomé del libro para no estar reescribiendo, no hay que reinventar la rueda. Por un lado, es un ejemplo de ambiente y bueno, las diferentes etiquetas, ¿no? Si es observable, si es agente de uno o muchos agentes, si es determinista, si es estático o si es discreto. Si quieren, vamos explorando poco a poco cada uno de los casos, ¿no? El primero, y que de hecho es el que vamos a ver eventualmente en un ejemplito, y que tengo también ahí un código en Python que encontré en GitHub, es justo una Roomba, un self-driving device, o sea, un dispositivo, no, perdón, self-cleaning device, un dispositivo que limpia una habitación de manera automatizada. Dependiendo del sensor, en el caso del Roomba o de este dispositivo, no, es parcialmente observable porque no puede saber todas las secuencias posibles que hay en el proceso. Muy probablemente una Roomba nada más conoce el estado de la limpieza de una habitación y bajo ciertas cantidad de veces que dio la vuelta por metros cuadrados, tal vez se movió a la siguiente, ¿no? Es determinístico, es estocástico, es decir, cualquiera tiene alguna repercusión cualquier cosa que yo haga y no la limpieza o la suciedad no va a cambiar a menos que sea simplemente limpiado, ¿no? Si es estático o dinámico, es dinámico, y si es continuo discreto. Este tema de si es continuo discreto, es decir, si puede, cuando un problema es continuo, hablamos de que persiste en el tiempo y en términos de computación termina siendo a veces complejo de resolver. Y cuando hablamos de que es discreto es porque podemos categorizarlo rápidamente y normalmente hay heurísticas o formas de resolver el problema con tablas, ¿no? Expresado de la forma un poco más vana. Ojalá que se haya entendido para los que no son tan técnicos en ciencias de la computación. ¿No? En el caso de un carro, por ejemplo, si hiciéramos un agente que maneja un auto, sería parcialmente observable, sería multiagente, es decir, habrían muchos carros y de hecho habrían muchísimos incentivos o muchos agentes que estarían probablemente interponiéndose para el buen uso o la buena ejecución de que el carro no se destruya, pueda conducir, no mate a nadie y pueda optimizar en tiempo y energía, ¿no? Es estocástico, es decir, es completamente aleatorio. El mundo allá afuera de un auto, los autos y los humanos son completamente aleatorios. Si es estático o dinámico, en este caso es dinámico, cualquier acción tiene una repercusión. Y si es discreto continuo, es continuo. Es decir, vas a recibir un input infinito de elementos y el ambiente va a ser complicado. De hecho, uno de los problemas más complejos en términos de inteligencia artificial y en términos de computadoras o de capacidad para poder entender o procesar información es justo los ambientes que son continuos. Los problemas que tiene un ambiente continuo normalmente tienden a ser, digamos que la capacidad de poder responder problemas a través de un ambiente que es continuo tiende a ser más complejo porque son grandes cantidades de información las que necesitas ingresar, ¿no? Petabytes de información incluso. En el caso del póker, para tratar de avanzar un poquito más rápido, también es parcialmente observable, es decir, el agente puede tirar, puede ver, puede jugar fichas, pero no puede ver exactamente cuál es el estado ni la secuencia del juego que está en la mesa, sí, pero no el juego de los demás. Entonces, por eso es parcialmente observable. No tengo control y no puedo entender cuál es el estado de las cartas del otro. Es multiagente porque podrían haber agentes que jueguen en mi contra y de hecho también es un juego de adversarios y de pura probabilidad, ¿no? Para ganar o empatar e intimidación, por otro lado. Si es determinístico o estocástico, es completamente estocástico. Todas las cartas están boca abajo y no tienes control, ni forma, ni sabes, ni nadie sabe para poder saber cuál
cuál es la secuencia de las cartas en ese stack, ¿no? Si es estático, bueno, ahí no estoy muy seguro por qué sería estático, es una buena pregunta. Y bueno, en este caso es discreto, es decir, no hay más, el problema es muy fácil de entender porque básicamente la secuencia final o el fin de este agente inteligente sería ganar, ¿no? Es decir, bajar las cartas y quedarte sin mano y dejar que los demás pierdan su probabilidad o incrementen su probabilidad de quedarse con la carta de la mano. Y bueno, si quieren me voy a ir al siguiente caso. Déjame ver si no hay más preguntas. Pero bueno, justo el ejemplo que viene en el libro es muy interesante porque habla de una máquina que tiene nada más 2 habitaciones y es un Roomba, pero un poco más simple, ¿no? Tienes un limpiador que puede conocer su estado y que puede saber en dónde se encuentra, o sea, puede saber qué tan sucio está el lugar en donde está y nada más tiene 3 acciones. De hecho, aquí lo tengo un poquito más en detalle. Y el título de este slide es Peace, porque en inglés la forma en cómo nuestros amigos autores del libro mencionan sobre cuál es la definición de todo el problema para tratar de entender cómo y hacia dónde tendríamos que optimizar y cuál sería la función que tendríamos que ejecutar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la medida de desempeño sería, o qué es lo que vamos a medir para saber si es un agente inteligente o no, es minimizar el consumo de energía, por ejemplo, y maximizar la limpieza de polvo. El ambiente sería 2 cuadrados o 2 espacios en los cuales le toca limpiar al elemento. También la distribución de polvo desconocida, es decir, no sabemos cómo está distribuido, no sabemos si está limpio o no está limpio y tampoco tenemos un historial, no sabemos qué tanto se va limpiando o qué tanto se va ensuciando. ¿Qué tanto se va limpiando? Sí, porque perdónenme, el elemento o sea, la máquina que limpia, pues sabrá el momento y tendría que haber una validación del proceso exacto en el que deje de haber esta suciedad y tiene que moverse al siguiente elemento. Y las acciones son deterministas, es decir, yo puedo saber exactamente en dónde me encuentro y el estado final. Déjenme cerrar la ventana porque me da muchísimo frío. Perdón. Y el ambiente es estático, es decir, no para cada acción o para cada decisión dentro del algoritmo de búsqueda o dentro del proceso de solución del problema, el agente, como bien lo mencionaba hace rato, el objetivo final de un agente es resolver un problema. De la misma manera en la que una función, cuando estás hablando de programación, recibe inputs como parámetros y siempre responde algo que es lo que queremos resolver. Lo mismo pasa aquí. El agente inteligente es la unidad de medida mínima o el mínimo componente para poder crear experiencias de inteligencia artificial más sofisticadas, ¿no? Y bueno, las acciones, lo que puede hacer, es decir, las capacidades que tiene para poder ejecutar este problema, las acciones nada más sería izquierda, derecha y no opera. Es decir, esta pequeña rumba poco capaz, creada por nosotros ahorita mismo en este ejemplo, nada más tiene izquierda, derecha y no opera, ¿no? En el caso en el que sepa que la secuencia de acciones conoce que el camino es que ya están limpios todos o ya dentro de este problema ya está resuelto todo, ¿no? Y los sensores, básicamente, o cuáles son los 2 elementos de entrada que podemos entender o que podemos conocer muy bien, son el agente, puede percibir su ubicación y polvo en la misma, es decir, conoce en dónde está y también sabe qué tan sucio está y también tiene que poder hacer esta validación que mencionaba en un principio. Ahora, quiero platicarles un poco, o más bien les quiero empezar a expresar los diferentes tipos de agente, sin meterme tanto en detalle de cómo lo estamos resolviendo, porque más adelante voy a platicarles un poco de otros algoritmos que también vale la pena mencionar. De hecho, son 8:05, creo que sí me va a dar tiempo en 25 minutos de terminar la presentación. Y al final, como les mencionaba, tengo una notebook, una libretita en Python para que puedan importar desde Google Colab, para poder leer, entender un poco, porque en esas libretitas también viene teoría de justo lo que estoy mencionando. Y bueno, el ejemplo es de un perrito que tiene esta capacidad de percepción. Está divertido. Entonces, bueno, lo que nosotros ahorita mismo tratamos de construir
o el agente básico que construiríamos es un agente basado en reflejos, es decir, a través de un ambiente puedo tener una serie de ideas con los sensores, los elementos físicos o el último elemento de entrada de información del ambiente hacia la gente y tiene que haber una impresión del mundo, ¿no? Que aquí es cómo es el mundo ahora o qué es lo que está sucediendo allá afuera. Y una vez que ya sepa qué es exactamente el estado en el que me encuentro, en este caso tengo que entender dos cosas. Si está sucio o no está sucio, y si estoy en el cuadrito de la izquierda, o en el cuadrito en A o en B, ¿ok? Entonces, para resolver ese problema, lo que tendríamos que hacer es, antes de meterme a estos otros, es construir, digamos, desde la perspectiva de las ciencias de la computación, un árbol. Tendríamos que construir una búsqueda por árboles, porque de esa manera podemos clasificar rápidamente cualquier percepción o percepto que tengamos para resolver el problema más fácilmente. Por ejemplo, déjenme ver si esto les funciona. Déjenme ir acá. Este problema es bastante simple porque está muy acotado, pero cumple con todas las, como con todos los objetivos que queremos justo para poder como aprender a crear un agente inteligente. Y con esta serie de instrucciones en el PIS, que es el desempeño, ambiente, actuadores y sensores, ¿no? Son como una pequeña descripción del problema. Así como cuando tú estás construyendo una página web y lo primero que necesitas es saber de qué es la página web, o sea, si vas a vender flores, para tratar de entender digamos, qué arquitectura de la información necesitas. Lo mismo acá, cuando estás construyendo un agente inteligente, tienes que construir esta pequeña notita o esta pequeña listita siendo un poco más formal, porque una vez que tengas este pequeño algoritmo, va a ser mucho más fácil implementar un agente o un algoritmo de inteligencia artificial o lo que pareciera ser un algoritmo que está generando valor para nuestro usuario. Y para resolver, como bien mencionaba, lo que podríamos construir aquí es una serie de árboles. Tendríamos que hacer una búsqueda binaria, una búsqueda de árboles para poder desplegar todos los estados disponibles de este fenómeno. En este caso, pues es muy pequeñito, terminan siendo 4 y el tiempo de computación de este proceso en realidad no es tan complejo, pero es interesante porque nos ayuda a entender, por ejemplo, esta primera aproximación a un agente basado en reflejos. Ahora, lo que quiero también mencionarles es que en el libro mencionan el agente basado en reflejos y habla de otros 3, y conforme se va mencionando, hay una asociación histórica, hay un montón de fenómenos a lo largo de la industria de la inteligencia artificial. Es decir, todo este proceso ellos como que lo mascaron muy bien y lo plasmaron de una manera en la que se pueda entender y sea pedagógicamente sensato, pero no necesariamente un agente basado en reflejos es moderno o es eficiente o no es eficiente. Es decir, no hay una consecución ni una complejidad. De hecho, al revés, hay algunos algoritmos que son mucho más simples, por ejemplo, los algoritmos de búsqueda, pero que muchas veces no resuelven el problema que necesitamos resolver, ¿no? Entonces, por ejemplo, un algoritmo de búsqueda es un algoritmo de grafos. Perdón, la respuesta o la forma en la que resuelves es a través de un grafo, o el modelo de pensamiento es a través de algoritmos de búsquedas en grafos, ¿no? Y es muy valioso. Yo creo que la parte más interesante, perdón por todo el cagadero y ojalá que les funcione, pero estoy muy emocionado. Hola Alejandra, sí, tenemos, perdón, me escribiste en privado, pero creo que esta información es importante que la hagamos pública. Sí, la idea, Alejandra, es que publiquemos este video en YouTube para que todas las personas puedan compartir y también si algunos tienen la oportunidad de compartir y mejorar la presentación, sería increíble. La finalidad, como lo mencioné en un principio, es que todos podamos sumar y yo creo que tus ideas y mis ideas van a sumar más que si estamos por separado, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la presentación, como les decía, hay veces que un problema de inteligencia artificial simplemente puede ser un agente basado en reflejos con un pequeño twist que puede ser
En vez de tener un ambiente, lo que también voy a agregar es, digamos, en este mismo elemento, si quieren, hasta voy a hacer uso de estas herramientas increíbles. Le voy a poner aquí unos dibujitos. O sea, en vez de seguirse así, tenemos acceso a... Ay, soy malísimo para esto, chicos, perdónenme. Ay, aquí está, ya lo vi. Tenemos otro elemento, y ese otro elemento debería ser un training set. Espérame un segundito, más para que quede bien. Ahí lo pueden ver, chicos. Un poquito así, o sea, la idea es, me quedó horrible, ya no lo vuelvo a hacer, me voy a regresar de la anotación, pero la idea un poco es, cuando estamos, el último proceso o la forma en cómo estoy tratando de construir esta historia es para que podamos entender que cada uno de estos diferentes agentes cumplen diferentes funciones y sirven para diferentes momentos. Entonces, es muy valioso que utilicemos esto como diferentes cajas de herramientas. Piensen, por ejemplo, creo que la analogía más divertida es la de un carpintero o carpintera, ¿no? Los carpinteros o carpinteras lo que normalmente hacen es tener un montón de herramientas para resolver diferentes tipos de problemas, para poder hacer reducciones, para poder cortar, para poder pegar, para poder sumar, multiplicar, dividir, básicamente, ¿no? Átomos o en forma de madera. Lo que estamos haciendo aquí es algo similar. Estamos aprendiendo a entender qué es un martillo y para qué es un martillo y por qué el martillo está chido y cuáles son las formas más divertidas de martillo, como el roto martillo, o cuáles son cosas que nacieron de ahí. Y eso creo que es la parte más valiosa. Es decir, es a diferencia de la programación que hay como conceptos muy específicos, por ejemplo, la arquitectura cliente-servidor, que difícilmente van a cambiar, cambian mucho la forma, pero no el fondo. Aquí justo hay un montón de fondos, hay un montón de conceptos que una vez que se entiende el eje rector detrás, eventualmente hace sentido para las cosas más sofisticadas, ¿va? Sí, tenemos canal de YouTube, José Alberto, te lo voy a pasar por aquí. YouTube, youtube.com/DBFLA. Ahora, bueno, voy a darles rápido un overview de estos más y quisiera terminar con un ejemplo, una forma muy gráfica y muy simple de expresar cómo se conduce un algoritmo complejo como un algoritmo genético. Es decir, qué clase de problema resolvería un algoritmo genético, ¿vale? Déjenme, no sé cómo... Ya lo borré todo. Ok, bueno, ahora, una vez que ya conocemos que por ejemplo, el agente basado en reflejos funciona de esta manera, una mejora de cómo un algoritmo un poco más sofisticado nació justo cuando se empezó a pensar en crear un agente basado en, se me está moviendo, perdón, en modelos, chicos. Porque, como bien les mencionaba, puede haber un training set y hay una serie de clasificaciones, una crítica, una serie de aseveraciones más complejas dentro de la gente, es decir, la gente se vuelve un poco más robusto en la forma en la que analiza el ambiente. Por ejemplo, aquí lo que hace también es, el ambiente recibe a través de preceptos, a través de los sensores, se pregunta cómo es el mundo, cuál es la impresión del mundo, en dónde me encuentro, digamos, en este árbol de decisiones o en este grafo, si estamos haciendo una búsqueda por grafos, qué debería hacer, pero también está guardando el estado. Es decir, puedo conocer y entiendo perfectamente cuál es el estado en el que me encuentro. Y eso es mucho más sofisticado porque nos permite ir rápidamente o incluso tomar decisiones o computar ideas o alternativas del estado más rápidamente. Además, le permite tener juicio, es decir, cómo el mundo evoluciona si yo me muevo a un estado diferente en el que me encuentro y si hay una secuencia, es decir, hay un paso 1, 2 o 3, si estoy en el paso 1, el paso inmediato siguiente es el 2, o si me encuentro en el 2 podré regresar al 1 o al 3, ¿no?
y cuáles son mis acciones, es decir, cuáles son las cosas que yo puedo crear. Y con esas tres como series de aseveraciones dentro de la gente, yo ya puedo tomar una decisión con mucho más conciencia o inteligencia. Es un poco difícil hablar de inteligencia sin conciencia, pero... y también es importante pensar que el modelo es justo eso, ¿no? ¿Cuál es el estado? ¿Cómo funciona el mundo? ¿Cómo el mundo evoluciona? ¿Y cuáles son mis acciones que tengo disponibles o qué es lo que puedo hacer? ¿Cuáles son las opciones que puedo ejecutar para mejorar mi probabilidad de ganar o de resolver el problema? Y también están las reglas que son de acción o condición. Es decir, para algunos casos un poco más complejos, tal vez se necesitan construir algoritmos para poder hacer dos cosas al mismo tiempo, es decir, ejecutar dos hilos de pensamiento, dos hilos de procesamiento concurrentes, y entonces podrías rápidamente resolver por ejemplo, un algoritmo de búsqueda de árboles rápidamente. Bien, hay otro también que es el agente basado en objetivos. Este está muy interesante. Y es uno antes de los algoritmos de inteligencia de Machine Learning, como propiamente se menciona. Y este agente basado en objetivos está bien padre porque el objetivo básicamente fue una aportación del mundo económico o de la teoría económica, porque hay un científico de las computadoras de Israel que habla sobre cómo los agentes o el mundo se parecen más a la forma en cómo funcionamos nosotros humanos al ser entes económicos. Es decir, que nos movemos por siempre como tratando de cumplir una función que genere valor, pero tratando de optimizar en el tiempo. Entonces, lo que él hace es básicamente un montón de algoritmos para tratar de enseñarle a los agentes, no nada más a poder tener, o sea, preceptos y poder basarse en modelos, sino que nosotros podamos construir un objetivo. Y la última parte es que el objetivo pueda ser o sea, que el objetivo se pueda ir de manera automatizada resolviendo. Eso es algo bien divertido, bien interesante, porque conforme vas entendiendo que estos algoritmos eventualmente, por ejemplo, los últimos algoritmos, una regresión lineal para poder identificar correlaciones entre dos variables, es un agente de aprendizaje porque recibe información y en función de eso puedes graficar cuál es la correlación entre esos dos elementos, ¿no? Si quieren, voy a regresar rapidísimo aquí. En este caso, tienes un modelo, pero también tienes un objetivo normalmente económico. Entonces, por ejemplo, déjame regresar a este mismo, como que ir insertando, digamos, la idea aquí en el diagrama para ir por la última de los algoritmos de aprendizaje. Y ya casi terminamos, chicos. El ambiente el ambiente tiene un montón de metadata, muchísima información. Nosotros, a través de los sensores, recibimos la información. Nosotros también, de manera concurrente, podemos hacer un análisis del estado o tratar de entender el modelo mental bajo el cual se encuentra el ambiente. Y a partir de ahí, ejecuta también ejercicios concurrentes para poder tomar una decisión, ¿no? Si ya sé el estado, si ya sé cuál es cómo evoluciona y cuáles son mis opciones, pues también puedo saber qué pasaría si hago esto y poder incluso predecir o tratar de llegar a determinar qué es lo económicamente más viable. Económicamente hablando desde la perspectiva del tiempo, por cierto, no hablo necesariamente de dinero, sino cuál es el algoritmo que menos toma y el que más fácil genera valor, ¿no? Y finalmente, pues las metas siempre, o bueno, en los últimos algoritmos, en los algoritmos de aprendizaje, normalmente las metas son constantes, pero digamos que la atribución del error o las veces que nosotros, por ejemplo, tomamos una acción y no funciona, nos permite optimizar la función objetivo, ¿no? Y bueno, esta última es muy similar. Recibimos sensores a través de preceptos. Perdón si estoy siendo muy insistente, pero a mí me funciona muy bien y creo que si ustedes están acá, aprovechemos para tratar de entender la lógica detrás
y ya después nos metemos a ver el código, que otra cosa también que quería mencionar es que cuando estás estudiando y aprendiendo inteligencia artificial, el código termina siendo la parte menos importante y menos valiosa, porque si no entiendes, por ejemplo, qué significa el método, eh, Stochastic Gradient Descent, ¿no? Que es un descenso de gradiente estocástico. Si no se entiende exactamente qué es lo que estamos haciendo, va a costar mucho trabajo. Y ese fue mi primer gran como golpe que tuve cuando empecé a estudiar por mi propia cuenta, como por junio del año pasado. Como por el segundo, tercer, cuarto del año pasado empecé como a nivel personal, pero me costó muchísimo trabajo. Y creo que si pensamos la inteligencia artificial, el machine learning desde la perspectiva de agentes o pequeñas piezas que pueden tomar estas acciones que toman muy poquito poder de procesamiento y que pueden resolver problemas si son incluso diferentes agentes que resuelven como organismo complejo algo, es divertido. Entonces, bueno, ya regresando a este pequeño gráfico, tenemos que el sensor recibe preceptos, tenemos una función que se llama crítica, es decir, tratamos de ser un poco más como formales o agresivos en la forma en la que está tomando decisiones de la gente. Y tienes... Que mi teléfono tenga el volumen más alto. Así de la nada se desconfiguró. Hola. Escuché a alguien, no sé qué pasó, pero bueno. No sé si era para nosotros, chicos, pero solo escuché como el volumen más alto, mi teléfono se desconfiguró, no sé quién fue. Bueno, entonces mencionábamos que tiene que haber, para poder construir un agente de aprendizaje o para que un algoritmo se pueda considerar dentro de la clasificación de un agente de aprendizaje, un coeficiente o un calificador o una medición de cómo este agente está resolviendo el problema. Y en este caso, pues, es a través de la crítica. El feedback está muy simplificado aquí, pero ya un poquito se los había comentado. O sea, la idea funcional o la idea fundamental detrás es construir un agente que optimice para equivocarse lo menos que pueda, pero que también la atribución del error a las veces que se equivoca nos permita también recalcular cómo es que el ambiente está cambiando en función de lo que yo estoy haciendo y entonces tal vez intentar 1000 opciones diferentes para que yo mejore mis chances o pueda entender qué cosas no están funcionando y reducirlas, ¿no? Hay obviamente un guardado de esa información, un elemento de aprendizaje, porque tengo que siempre estar haciendo un check-in constante de este elemento de desempeño. ¿Qué es lo que sé que en realidad pueda recibir cambios o puedan recibir cambios, pero que está afectando de manera positiva o negativa o no está cumpliendo con el objetivo que yo quiero lograr? Y siempre que de manera concurrente existe este elemento de aprendizaje, también hay objetivos de aprendizaje. Es decir, digamos, en un problema altamente complejo, imagínense que, no sé, estos muchachos del libro mencionan lanzar o sea, un auto que se maneje solo, ¿no? Es un buen ejemplo, ¿no? En este caso, ¿cuáles son los cambios y cuáles serían el conocimiento que adquiero? Por ejemplo, ese proceso sería con sensores de aproximación, con los LIDARs y con los sensores fotográficos, podríamos reconocer todos aquellos elementos que no necesariamente tienen 4 ruedas, que no necesariamente tienen una cara y que no necesariamente tienen pelo. Estoy hablando de perros, de humanos y de autos. Pero todo aquello que sea diferente de eso, siempre van a hacer cambios, ¿no? Y esa es justo la parte interesante. Nosotros tenemos que construir un algoritmo crítico para poder tomar un juicio de esos cambios y decir, esto que estoy viendo es una llama, porque no es un perro ni es un vehículo porque no tiene 4 ruedas. Entonces, esto es un elemento nuevo. Entonces, a partir de ahí tengo que reconfigurar todos mis conceptos, mis modelos mentales y agregarlo al elemento de aprendizaje. Y bueno, el Problem Generator básicamente es el evaluador, o sea, este individuo o este algoritmo dentro de la gente que lo que busca finalmente es ayudar a discernir cuáles son
dentro del ambiente aquellas variables que pueden conducir hacia la verdad o aquellas que no. Bueno, ya terminé la parte de agentes inteligentes. Creo que valdría la pena que les termine de presentar muy brevemente algunos otros temas que tienen que ver con algoritmos de búsqueda, pero que no son tan simples como un agente inteligente y que nos ayudan al final del día a ser mejores ingenieros de software, mejores ingenieros de software, ¿va? Entonces, aprovechando que todavía me sobran 4 minutitos. Los algoritmos de búsqueda son muy valiosos porque, como bien mencionábamos, así como nosotros tenemos agentes basados en reflejos que tienen simplemente una condicional y que utilizamos trees o árboles, también los algoritmos de búsqueda pueden ser a través de grafos, es decir, un conjunto de nodos o puntos que se unen con una línea. Y bueno, las búsquedas por grafos hoy en día son muy populares porque frameworks para poder desarrollar aplicaciones web como GraphQL son súper comunes y ayudan a resolver muchas problemáticas que existen en otros medios de descarga de información, pero al mismo tiempo lo que digamos que primigeniamente se diseñaron para poder resolver problemas complejos de búsqueda. Hay esta fotografía o este pequeño diagrama es básicamente una representación muy simplificada de Romania. Viene también en el libro y lo que estamos tratando de hacer, por ejemplo, o el primer tipo de problema que se trata en el libro es, si estás en Oradea, que es en esta zona, déjenme ver si puedo aquí sí dibujar. Si estás aquí en Oradea, ¿cómo haces, por ejemplo, o cuál es el camino más rápido para llegar a Bucarest, ¿no? Que es el elemento que está acá? Entonces, es muy interesante porque... Ay, ¿qué pasó? Es muy interesante porque nos permite, primero que nada, entender que hay, como bien mencionaba, el algoritmo de grafos nos permite rápidamente ir entendiendo qué tan profundo y qué tan complejo es esta búsqueda. ¿Cómo lo hacemos? A través de los nodos. En Oradea es un nodo, Serint es otro y así. Y cada uno, si se dan cuenta, tiene una distancia. Es decir, que sí se puede medir rápidamente cuál es el costo o cuál es lo que queremos, para dónde queremos optimizar, que en este caso es que tenga que utilizar menos, tenga que moverme lo menos posible, ¿no? Entonces, lo que tocaría hacer, o si quisiéramos construir un algoritmo de búsqueda para resolver este tipo de problemáticas, lo que podríamos hacer es guardar o representar gráficamente cuáles son todos los caminos por los cuales pasa y guardarlos en algún lugar, ¿no? Para tratar de compararlos. Entonces, este algoritmo, de hecho, si lo piensan, es muy simple. Nos tocaría ir haciendo una revisión y utilizar también los conceptos de los cuales hablábamos acá también, ¿no? Incluso este agente basado en objetivos es, a pesar de que el tipo de problema que estamos tratando de resolver, como es medir distancias, no se parece al de encontrar dónde está sucio como la máquina que es el que limpia las habitaciones. Lo que tienen en común es que todos son los dos son agentes basados en objetivos y en este caso lo que estamos tratando de hacer es representar cuáles son las estrategias para resolver el problema más fácilmente, ¿va? Incluso este mismo ejemplo en el libro menciona que hay, por ejemplo, si tú quisieras poner aeropuertos que estén relativamente cerca a todas las ciudades o de qué manera podrías crear o en qué ciudad tendrías que construir 3 aeropuertos que ellos solos puedan cubrir todos los nodos a no más de 200 metros de distancia al cuadrado. Y básicamente lo que lo que tendríamos que hacer para resolver ese problema es utilizar algunos ejercicios como derivadas para poder identificar dónde podríamos o cuál es el espacio dimensional donde tendríamos que construirlos y a partir de ahí ir haciendo las diferentes computaciones. Es decir, hasta dónde llego si yo pongo un aeropuerto en Fagaras, tengo que primero, cuando yo lo pongo aquí,
tengo una codependencia del segundo y del tercer aeropuerto, porque no lo puedo poner cerca, ¿no? Entonces, de esa manera puedo ir construyendo algoritmos que generen valor y que se suenen cada vez más sofisticados. Por cierto, de esto tengo todo lo pueden, todos los algoritmos o todo el pseudocódigo viene en el libro, se los puedo compartir porque encontré también un repo donde están explicando el pseudocódigo y está súper simple. Transparentemente se los digo de nuevo, me hubiera encantado escribir más código en esta sesión, pero definitivamente el entender la teoría detrás de esto es mucho más valioso para mí y espero que también para ustedes. También hay otro tipo de búsquedas. Por ejemplo, aquí yo sé exactamente cuál es el tiempo que me va a tomar y el costo en términos de distancia, ¿no? Y también puedo saber el nombre del nodo o puedo saber el estado del nodo y puedo, si yo ya sé, por ejemplo, el estado final, pues rápidamente puedo entender, puedo rápidamente precisar hacia dónde tendría que ir para llegar rápido. Pero también hay otros tipos de algoritmos para poder hacer búsquedas. Es decir, si el universo no lo conociéramos, si no conociéramos estas ciudades, nos tocaría crear un árbol, un árbol de exploración, básicamente, un algoritmo de árbol de exploración, para poder ir encontrando los diferentes nodos y ver qué tan profundos son. Y de esa manera podríamos también descubrir diferentes nodos que no están visualizados acá. Y por otro lado, hay un último elemento de las búsquedas, que es esto que se llaman búsqueda informada o heurística. Es decir, cuando tú ya consistentemente pudiste equivocarte o acertar cuando llegaste a Bucarest, que el objetivo era Bucarest, tú ya tienes una historia, ¿no? Y esa historia es normalmente una herramienta que para poder procesar información o para poder responder a problemas complejos en inteligencia artificial genera mucho valor porque es mucho más fácil simplemente entender cuáles son esas heurísticas y resolver, ¿no? Normalmente las heurísticas no son, o el concepto de heurística es un modelo mental que funciona en el 80% de las veces. O dicho de otra manera, una serie de preceptos que sabemos que ayudan a hacer más económico la computación de este algoritmo. Entonces, cuando tú eres capaz de poder agregar ejemplos de qué es lo que quieres resolver, es mucho más fácil que el algoritmo pueda entender. De hecho, esa es la gran razón por la cual hoy en día el Machine Learning es súper exitoso en términos de aplicaciones no sé, para grandes compañías, porque durante los últimos años hemos tenido una gran cantidad de información porque los equipos de cómputo ya están al alcance de tu mano. O sea, un teléfono como este te cuesta $300 y al mismo tiempo genera una gran cantidad de información. Solo por tenerlo aquí, yo ya estoy mandándole a Google, por ejemplo, mi latitud, mi longitud. Le estoy mandando cuál es el sistema operativo que tengo. Le estoy mandando cuáles son las ubicaciones en las que me encontré, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todas estas capas de petabytes de información que incluso puede ser información no estructurada, o sea, más como un grafo, no como un árbol, no una secuencia, sino elementos conocidos o desconocidos. Y justo ahí es donde estamos en el mundo. Podemos construir un algoritmo que pueda resolver problemas en el 98% de su probabilidad, siempre y cuando tengamos un dataset suficientemente fuerte y bien armado con un statement, con un problem statement o con un performance, environment, actuators y sensors, ¿no? Si eso está muy bien y tenemos un dataset, tenemos un proyecto de Machine Learning muy valioso que vale la pena ejecutar. Bueno, entonces, funciones heurísticas, búsquedas avanzadas es el siguiente capítulo que viene en el libro y lo único que quiero platicar es que hay ciertos tipos de búsquedas que no tenemos información de cuál es el estado del ambiente. O sea, hay veces que el ambiente es completamente desconocido. Para esas, o que, por ejemplo, no es importante conocer la secuencia de cada uno de los elementos para resolver el problema. Para esos casos, obviamente requerimos mucho poder de cómputo, pero una buena estrategia o un ejemplo muy bueno es aquel de los algoritmos genéticos. Y les voy a dar, oye, perdón que esté todo pixeleado, pero
Les voy a dar una pequeña explicación de cómo es que funcionan y por último les voy a dejar aquí la URL para que descarguen el código de agentes inteligentes, ¿va? Antes de irnos, si me da chance ahí, Karnaf, les platico eso. Este pequeño algoritmo de búsqueda que es un poquito más sofisticado, ¿va? Bueno, la teoría dice así, un algoritmo de búsqueda, o más bien todos los agentes inteligentes son, por su naturaleza de solucionadores de problemas, son algoritmos de búsqueda. En el caso de un algoritmo genético, la función objetivo no es reducir tiempo ni espacio, es encontrar la evolución, es decir, poder encontrar las mutaciones que ayuden al agente a poder adaptarse lo más rápido posible. Obviamente, si tú crees en el origen de las especies, como Darwin, y si no eres de la corriente de que el ambiente también tiene que ver con, o sea, afecta a tu código genético, ¿no? Como Joe Dispenza y antes de eso es Lamarck, ¿no? Naturalistas. Pero bueno, entonces la función final es justo encontrar parejas de cadenas de caracteres. En este caso, si no me equivoco, este ejemplo es de un tablero de ajedrez con el problema de las 8 reinas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues la idea final es que en el tablero de las 8 reinas, ninguna reina se amenace, ninguna reina ponga en jaque a la otra o la coma. Entonces, para eso, pues existe, matemáticamente hablando, 27 millones de posibilidades, lo cual hace que el dominio del problema sea ridículamente complejo y poco eficiente que lo resolvamos simplemente de manera aleatoria, ¿no? Entonces, lo que hacen aquí, lo que tratan de ejemplificar aquí es cada uno de los números que hay, por ejemplo, 2, 4, 7, 4, 8, 5, 5, 2, es la reina siendo posicionada en uno de los 8 elementos, o sea, uno de los 8 diferentes cuadritos o diferentes casillas que hay para cada uno de los, no de las 2 dimensiones del tablero, sino nada más una, porque simplemente con una sola dimensión puedes digamos, tienes acceso a las diferentes movidas que tiene una reina, por lo tanto puedes rápidamente ver dónde es que no se matan, ¿no? Dónde es que no se tocan. Entonces, por ejemplo, en este caso el 247, el 247 que aparece aquí en la sección de selección, es los primeros elementos de del primer combinación de opciones que eventualmente a través de un algoritmo lo que hace es partir en dos y los pone, digamos que hace un splitting, un proceso que se llama crossover, un poco para poder ayudar a rápidamente encontrar cómo es que cada uno de esos genera o tiene sentido para la función objetivo. En este caso, la función objetivo o la teoría que viene en el libro dice fitness function, porque lo que mencionan es que en términos de algoritmos evolutivos, la intención es, o sea, el objetivo de un algoritmo evolutivo es poder encontrar a la pareja que tenga más porcentaje de matching, que nos dé un coeficiente, por ejemplo, en este caso, el coeficiente regresó un 31% de matching entre estos dos elementos y a partir de ahí hace otro proceso para poder cruzar las diferentes alternativas que hay y bueno, al final tiene que haber otro proceso de evaluación, ¿no? O sea, de hecho, si no me equivoco, aquí mismo, cuando pasa para acá, lo que está haciendo es eliminar todas aquellas opciones, por ejemplo, lo que dijo fue, 247, que es la la primera reina está en la casilla 2, de abajo para arriba. De hecho, si quieren, es que siento que me va a tomar más tiempo, pero ojalá que lo puedan ver como yo lo estoy platicando, pero si tienes un tablero de 8x8, lo que hizo aquí el algoritmo fue decir, estos 3 caracteres o estos 3 elementos sí me funcionan, porque esto no está ocasionando que las reinas se maten, y entonces me funciona. Entonces lo que hace es a partir de ahora, de manera aleatoria, tirar un montón de números que de manera matemática, o sea, en términos de poder de cómputo es más fácil poner aleatoriamente estos 5 números que poner 8, ¿no? Entonces de ahí solito ya te ahorraste un montón de poder de cómputo que se puede invertir en otra cosa.
Y bueno, el último proceso dentro de un agente inteligente o un algoritmo genético que está utilizando diferentes organismos para poder encontrar la mejor solución al problema, todas las mutaciones, o sea, todos los, por ejemplo, en este caso, 247, 52411, este no mutó, pero el que está arriba era un número completamente diferente. El número 5, es decir, la reina que estaba en la posición número 6, en la casilla número 6, en 6,5 o 5,6, como lo quieran medir, ya no está ahí, ahora está el 1, ¿no? Y la pregunta es, o más bien el algoritmo de genético debería preguntarse, ok, en este caso, yo ya verifiqué que aquí no tengo problema, tal vez aquí no tengo idea, no tengo forma de saber cuáles son los preceptos o si está ok o mal, pero en este caso el 1 es un nuevo elemento que voy a cotejar y que voy a comparar. Y a partir de ahí se puede ir construyendo este proceso de cómputo evolutivo. Entonces, bueno, sin más, ya por fin terminamos. Perdón por todo el cotorreo, por estarles inventando choros y que no tengan aquí, por ejemplo, el pequeño tablerito, pero ojalá que le haya pasado también como yo. Y bueno, aquí está la URL, es una URL de GitHub. Lo que pueden hacer es entrar a collab.google.com, me parece, y te va a abrir como si estuvieras trabajando en Google Docs, pero básicamente es un ambiente para poder correr scripts en Python. Le pones importar y le pasas esta URL. Y ya con esta URL vas a poder ir leyendo todas las cosas que hay. Si quieren, de hecho, si no me equivoco, por aquí está. Quizá alcanza a ver muy brevemente, ¿no? Y te va explicando, está explicando de dónde viene aquí el archivo .agents.py, te explica cada uno de los casos y viene el código, cómo se ejecuta. De nuevo, lo único que quería decirles respecto o sea, si tuviera que compartirles una o dos cosas rápidas sobre este tema, es que lo importante es tratar de entender los conceptos fundamentales y una vez que ya podamos entender cómo es o cuáles son los conceptos o el raciocinio detrás de un agente inteligente, ahora sí nos vamos al código, ¿no? Les prometo que para próximas ocasiones haré un poco más de código, pero por lo pronto creo que eso es todo. Si alguien tiene alguna duda, sería genial que nos escriba de una vez y le paso la voz a Karen. Sí, creo que no está Karen. Bueno, si tienen alguna duda, sería genial que me escriban de una vez, pero también... Hola Karen. Justo. Termina. No, nada más era rápido. Es que estaba ya nada más como... Les voy a dejar mi correo para que me escriban cualquier cosa y pueden escribir aquí las dudas en lo que hacemos el cierre oficial con Karena. Vale. Pues muchas gracias, que estuvo como siempre muy rica. Y pues hecho para invitarlos a todos ustedes que formen parte de nuestra comunidad de DBF. Pues estamos muy felices porque el día de ayer comenzamos nuestra segunda generación remota. Entonces, pues si están interesados en aprender a programar, data science, e-commerce marketing, diseño UI o UX, pues los invitamos a que se conecten y a que se inscriban a los cursos. Aún están a tiempo. Apenas hoy comenzamos con las clases formalmente. Ayer tuvimos nuestro día cero, que es el día de introducción. Entonces, si están interesados, pueden escribir ya sea al correo de Quique o a hola@dbf.mx. Y si no, comenzamos una nueva generación el 25 de mayo. Entonces, para que pues ahí vayan alistando todo y pues le saquen provecho de su cuarentena y aprendan cosas nuevas de tecnología. Y si están interesados, estamos también otorgando becas del 65%. Entonces ahí les acabo de poner el link para que puedan llenar su aplicación. Entonces es importante que le echen muchas ganas porque recibimos muchas becas. Entonces, pues para que ustedes sean seleccionados y podamos apoyarlos. Preguntan si vamos a abrir Database o Machine Learning.
Sí, podría ser si se juntan las personas suficientes para el curso. Necesitamos que se junten 8 personas. Entonces, pues ahí armen su grupo, escríbanos a Hola DF que están interesados en ese curso y con muchísimo gusto les abrimos el curso. Y también, pues, si están interesados en estas pláticas que está dando Quique, las estaremos transmitiendo más o menos cada 10 días. Entonces les recomiendo que se suscriban a nuestro boletín semanal que se llama The Hacker News. Llega todos los sábados y ahí se van a poder enterar de todos los eventos y de muchas noticias de tecnología y todo lo que está pasando en nuestra comunidad. Y también nos pueden seguir en redes sociales para enterarse de todos los eventos. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna duda sobre lo que nos acaba de explicar Quique. Ok, bueno. Estoy muy seguro que sí hubo muchas dudas, pero porque me cuesta mucho trabajo todavía. Pero qué chistoso, miren, ahorita acabo de ver a Abel Mendiola y Abel y yo nos conocimos mientras yo estaba dando conferencias de Android. Justo ahora le tocó tomar una conferencia de inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Abel? Te mando un saludo especial. Muy bien, pues entonces ahí tienen el mail. Si tienen alguna duda, si quieren seguir aprendiendo sobre Machine Learning, inteligencia artificial o programación, pues ahí nos pueden escribir a Hola DBF y con muchísimo gusto les contestamos. Un saludo para todos y los esperamos en nuestro siguiente batch. 25 de mayo comienza, no se les olvide. Gracias Gracias y a buenas noches. todos. Gracias, Quique. Yo, no, gracias, Karina, por el tiempo. Gracias por estar escuchando mis locuras. Pan. Buenísimo, muchas gracias. Bye. Adiós.